quiero hablar un poco sobre los fundamentales. ¿Qué hacemos nosotros todas las semanas? O todas las semanas, no todos los días realmente, ¿no? Cumplimos con una rutina. Ya yo he hablado que el trader tiene rutinas para hacer el análisis técnico, rutinas para hacer el análisis fundamental. Se mantiene en contacto con con el mismo tipo de información para tener claro qué va a pasar con el precio de algún índice, de algún stock, de algún producto, de si hace forex con el forex, ¿no? Nosotros hacemos eh, mercado de futuros, trabajamos con el índice del Nasdaq, S&P 500, ya ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, todas las mañanas ustedes me escuchan, perdón, hablar sobre las noticias que leemos y por qué leemos el calendario económico. Eso se llama análisis fundamental, ¿no? Y cumple con un proceso que con la rutina se haga muy fácil o se haga muy práctico, o con el que todos los días estés conectado con las noticias, pues ya vas enlazando toda la información y te es más práctico entender qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero quiero dar un espacio esta semana para hablar, para entender los fundamentales. Así se va a llamar el título de la serie, Entendiendo los fundamentales. Vamos a explicar qué es un fundamental, vamos a explicar qué tipos de fundamentales hay y vamos a desarrollar, no sé si en esta semana se puedan, los cinco reportes más importantes, o a lo mejor vamos a alargarnos la siguiente semana, ¿no? No lo sé todavía, vamos a tratar de que sea una semana, para que la siguiente semana saltemos a análisis técnico, ¿no? Es posible que hagamos un poco de análisis técnico o un poco de la estructura psicológica del trader, ¿no? Entonces vamos a estar ahí muy pendientes. Voy a conectar. Si hiciste el curso conmigo, escuchaste el análisis fundamental, y si no, pues vas a tener un poco de contacto, ¿no? El análisis fundamental se utilizan informes e información macroeconómica, microeconómica, Alexa, stop. Macroeconómica, microeconómica, se estudian informes internos de una acción, de una compañía, de un índice. Entonces tratas de buscar todo lo que pueda darte una dirección del precio, una dirección a futuro del valor de una compañía, del valor de un índice. Entonces, para eso es el análisis fundamental. Necesitas entender la macroeconomía, la microeconomía, y a veces son palabras muy complejas que pareciese que necesitas entrar muy profundo en el tema, ¿no? No somos economistas, evidentemente. Mientras mayor conocimiento tengamos, más fácil va a ser entender, ¿no? Pero lo macro tiene que ver con las relaciones entre países, con las relaciones, las asociaciones de una empresa americana con otro país, la materia prima que necesita esa empresa para generar su producto o su producto final, de dónde viene y qué relación tenemos con ese país. Eso es macro, ¿no? Después viene lo micro, que tiene que ver con la liquidez de la compañía, cuántos empleos genera, si está en expansión, si está haciendo relaciones internas dentro del país y su plan de crecimiento está establecido. Ese tipo de cosas tienen que ver con lo macro y lo micro, ¿verdad? Entonces, hacer un análisis fundamental es ir a los informes, ir a lo macro y a lo micro para tener una idea de hacia dónde vamos, ¿no? Estos tipos de análisis fundamentales normalmente lo hacemos muy por rutina, pero realmente tienen dos partes. Tienes una cuantitativa y tienes una cualitativa, ¿no? En la cuantitativa tenemos que ir a todo lo que todo lo que tiene que ver con números, ¿no? Todo lo que tiene que ver con informes, todo lo que tiene que ver con estados financieros, hojas de balance, la cuenta de resultados, ¿verdad? Estados de flujo de caja, reportes de empleo, de empleados dentro de la compañía. Y la cualitativa tiene que ver con el modelo de negocio, tiene que ver con las ventajas competitivas del negocio, tiene que ver con la gestión de la compañía,
tiene que ver con el gobierno y la estructura corporativa, el CEO, el presidente, el vicepresidente, y en qué tipo de industria está. Entonces, lo fundamental analiza, ¿qué hacemos con el análisis fundamental? Analizar todo en general. Y luego lo podemos dividir en dos partes. Eso lo hago, o yo por lo menos lo hago sobre la marcha muy rápidamente. Y tenemos un análisis cuantitativo, tenemos un análisis cualitativo. Entonces entiéndase que el cuantitativo tiene que ver con números. Si sabes o si tienes una empresa, sabes un poco de lo que necesitas, ¿no? Voy al banco, me van a pedir un estado financiero, me van a pedir movimientos, me van a pedir qué tipo de propiedades tengo, algo así, ¿no? De una manera, o sea, lo pongo como un ejemplo práctico, ¿no? Cuando vas a una compañía, que eso lo puedes ver en Finbi, en TradingView, puedes agarrar cualquier compañía y hacerle todo el análisis. Es más, no sabes usar el TradingView. Simple, colocas, quiero conocer el estado financiero de Apple. Así tal cual en Google, lo colocas e inmediatamente te aparece. Todo, capital, liquidez, estado financiero, presidente, o sea, fácil. Claro, si te vas a TradingView consigues todo el estado financiero bien detallado, ¿no? Entonces, con eso tenemos el análisis fundamental, tenemos los dos tipos de análisis, ¿verdad? Que tiene que ver con cada uno. ¿Por qué es importante esto, Gregorio? Porque antes de ir al análisis técnico, antes de ir al análisis del gráfico como tal, porque a veces el trader que está empezando quiere encontrar dónde comprar o dónde vender con un fin, obtener dinero. Si vemos este negocio desde ese punto de vista, la vida del trader dentro de este negocio es muy corta o muy sufrida hasta entender qué debe hacer correctamente para lograr el cometido. Entonces, entendiéndose esto, un trader que está empezando o que ya tiene experiencia, tiene que establecer su rutina de autoconocimiento dentro de los mercados, ¿no? Entonces, para mí, el más práctico es llegar al mercado, leer mi calendario económico, ver qué está pasando con las principales noticias y como lo hago todos los días, entonces tengo un enlace diario, una conexión diaria con ello y ya entiendo qué puede pasar con una noticia específica dentro del mercado, ¿no? Entonces, definitivamente un trader no puedes, el análisis técnico sin el fundamental no tiene sentido y el análisis fundamental sin el técnico no tiene sentido. O sea, yo no puedo leer las noticias, no puedo leer el estado financiero de una compañía y simplemente meterme en una aplicación sin ver el gráfico técnico, hacer el análisis técnico y comprar o vender. O sea, no voy a tener ningún tipo de resultado, ¿no? Porque los dos van entrelazados. El fundamental me explica más o menos la tendencia total del mercado y el técnico me da el precio o la zona de precio donde yo tengo que ejecutar mi entrada o esperar para ejecutar mi entrada, ¿no? Entonces es importante que conozcamos esto que les estoy diciendo, qué es la función del análisis fundamental como tal, cómo se divide, pues, como conocimiento, ¿no? Se divide como cuantitativo y cualitativo. Pero sobre la marcha en el día a día, pues no hace gran diferencia, ¿no? Al menos que quieras investigar algo más profundo. Creo que hoy en día, con las herramientas de búsqueda, tenemos mucha facilidad. Perdón. Tenemos mucha facilidad, tenemos mucha practicidad y tenemos una cantidad ilimitada de información a nuestras manos, ¿no? Entonces, con esto quiero finiquitar la introducción a los fundamentales, a esta serie que vamos a llamar Entendiendo los Fundamentales. Cada día vamos a desarrollar una noticia del calendario económico. Me voy a enlazar solamente, o voy a estar fijado solamente con las que tienen 3 estrellas, las de mayor importancia, 3 estrellas o carpetas rojas, dependiendo del sitio web que ustedes usen, ¿no? A mí me gusta Investing, ahí aparece como estrella,
Voy a trabajar con las de Estados Unidos, no me voy a ir a las de Europa, no me voy a ir a la de Alemania. Voy a filtrar las 3 estrellas Estados Unidos y vamos a trabajar ahí. ¿Cuáles son las noticias? Voy a revisar ahorita cuáles podemos analizar. Ok, vamos que podemos analizar de esas noticias. Vamos a determinar qué es el FOM, ¿verdad? ¿Qué es el Comité Federal de Mercado de Valores? Vamos a hablar de la SEC. Vamos a hablar del CME Group. Para nosotros es muy importante saber qué es el CME Group. Vamos a hablar del PIB. Vamos a hablar del PMI. Vamos a hablar del inventario de crudos. Vamos a hablar de las solicitudes iniciales de empleo. Vamos a hablar del ADP o ADP. Vamos a hablar sobre el Employment Rate. Todas esas noticias las vamos a desarrollar una por día. ¿Para qué? Porque a veces me escuchan hablar o me escuchan leer las noticias. Esta semana hablaba con uno de los muchachos de la escuela y me decía, es que leerlas sin ir guiado, o sea, es complicado, ¿no? Porque no sabemos de esto. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer esto interesante, vamos a dar información, contenido que pueda ayudar, ¿no? Aunque eso está en las guías que reciben las personas en el curso, no es lo mismo darle un matiz más práctico, ¿no? Yo trato de hacer las cosas prácticas, me estreso si lo complico. Entonces, lo práctico es, ¿para qué sirve, ejemplo, la tasa de desempleo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo aplica y qué función tiene? Creo que lo que voy a dejar de último va a ser la tasa de desempleo y va a ser las solicitudes iniciales de desempleo. ¿Por qué? Porque hay noticias que aunque parecieran positivas para el ciudadano de a pie, son negativas para los mercados. Y esa es la congruencia que quiero que entendamos, la incongruencia que quiero que entendamos, porque a veces analizamos desde un punto de vista muy personal en lo que me ayuda a mí. Pero lo que me ayuda a mí no necesariamente es lo que ayuda a los mercados, no es lo que necesariamente ayuda a la economía completa o de los Estados Unidos, ¿no? Entiéndase que, ejemplo, las tasas de interés. La subida de las tasas de interés afecta al ciudadano de pie, pero controla la inflación. Pero al controlar la inflación evita el crecimiento de la economía. Entonces, estamos simulando un crecimiento sin crecimiento, ¿no? Simplemente simulamos, pero no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque por tasas de interés tan altas, hay bajo endeudamiento. Y si hay bajo endeudamiento, las empresas no toman riesgos de inversión. Entonces, lo que se está jugando hoy en día es con la liquidez, ¿verdad? Esa cantidad de liquidez que hay sobre la mesa, moviéndola a diferentes tipos de mercados para sacar especulativamente ganancias, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, si estás conectado hasta ahorita, pon una manito, comparte con tus amigos y de esta información. Si es útil para ti, seguramente va a ser útil para otras personas que hacen trading. Trader que no lee fundamentales y solamente hace análisis técnico no es un trader. En algún momento, la realidad del negocio lo va a confrontar y no va a entender por qué está perdiendo o por qué esa racha ganadora se perdió. Porque a la final, estos son probabilidades estadísticas, ¿no? Y van a dar su resultado en algún momento. Pero si tú no tienes de dónde apalancar el conocimiento y cómo entender un análisis técnico, unir los dos, no vas a poder avanzar, ¿no? Entonces, yo veo muchas personas que operan sin saber absolutamente lo que están haciendo. Ok, voy a pasar al calendario económico del día de hoy. Vamos a leer qué tenemos como holiday. Espero que esta información les sea útil, tengan más claro lo que es el fundamental y que podamos avanzar en conocimiento juntos, ¿no? Si tienes algún tema que quieras que tratemos, alguna duda dentro de los mercados que te interese conocer, déjanos un mensaje, envíanos un DM, coloca un comentario y nos vamos a desarrollar en este programa de la mañana, ¿no? De Un Café con el Mercado.
siempre es bueno que haya un feedback porque si alguien te da información y está dispuesto a darte información, es importante que aproveches el preguntar. Creo que el preguntar correctamente es lo que hace que una persona avance, ¿no? En tramos largos. La persona que no pregunta se mantiene siempre en un círculo vicioso donde él mismo quiere preguntar, autorresponderse, ¿no? Y es muy limitada la información. Entonces, vamos a la página de Investing, vamos a ver las noticias, vamos a tomar cafecito y vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Analizamos un poco los gráficos, vemos cómo terminó y cómo abrió el domingo, cómo está reaccionando nuestros precios, eso es muy importante. Yo, si se han dado cuenta, tengo un gráfico que siempre lleva el correlativo de la semana y tengo mis propios gráficos de operaciones, ¿no? En todos puedo operar, en todos puedo trabajar, pero trato de mantener un gráfico que siempre lleve el ritmo de los precios para entender dónde estoy, ¿no? Y qué ha pasado los días anteriores. Entonces, bueno, vamos a cambiar la pantalla. Y vámonos a Investing. Ok, esto es que Today. Hoy tenemos Holiday para tarde. Ok, índice de gerentes de compras de manufactura PMI del ISM de los Estados Unidos. Aquí tienen toda esta información. Informe sobre negocios del índice de gerentes de compras de manufactura PMI del Instituto de Administración de Suministros. Se basa en datos compilados a partir de respuestas mensuales a preguntas hechas a ejecutivos de compras y suministros en más de 400 empresas. El índice de difusión incluye el porcentaje de respuestas positivas más la mitad de los que respondieron lo mismo, consideradas positivas. El número de índice único resultado se ajusta estacionalmente para tener en cuenta los efectos de las variaciones interanuales repetitivas que resultan principalmente de las diferencias normales en las condiciones climáticas. Para mí, personalmente, esta noticia no tiene ningún tipo de importancia dentro de lo que yo hago. ¿Es necesario leerla y entenderla? Sí. ¿Es necesario tener conocimiento general? Sí, es muy importante. El PMI es un índice compuesto basado en los índices de difusión ajustados estacionalmente para 5 de los indicadores con pesos variables: nuevos pedidos, producción, empleo, entregas de proveedores e inventario. Es básicamente un análisis de la cadena, ¿no? Como tal. Superior es bueno alcista, inferior es negativo bajista, ¿no? Entonces, ¿dónde lo pueden buscar? Instituto de Suministros de Gestión, Instituto de Gestión de Suministros. Aquí le das, te va a enviar una página, esto lo estoy haciendo repetidamente, para que entiendan que todo tiene un trasfondo y viene de algún lugar, ¿no? Entonces vas a tener lo que es el PMI manufacturero, el PMI de servicios y el PMI de hospitales. O sea, hay mucha información por conocer y no es solamente llegar, leer el calendario económico, es tener ese carácter de ir por más, ¿no? De, oye, voy a entender de dónde viene esto. Por eso es cuando sale una noticia de fundamentales y veo los pronósticos, yo sé más o menos hacia dónde va porque yo voy al origen, lo leo y me mantengo en constante relación con lo que está pasando, ¿no? Entonces, hoy hay esa noticia. ¿Me llama la atención? No me llama la atención, soy sincero, no me llama la atención, pero está y es importante conocer de qué trata, ¿no? ¿Vamos a ver los mercados hoy? No creo. Los mercados, vuelvo a decir, cuando es media hora, cuando es medio tiempo, mediodía, no hay mucha volatilidad, no hay muchos volúmenes de transacciones. Normalmente nos quedamos en una consolidación y a veces cuando estás dentro de la consolidación y tomas un precio en la mitad de la consolidación, vas a tener el peor día de trading, el peor. Porque si tomas el precio en el techo de la consolidación, tienes una opción a ir al piso de la consolidación. Pero si tomas el precio en la mitad de la consolidación, o sea, vas a sufrir las consecuencias porque no vas a saber cuándo salir. Y es en ese momento donde yo recomiendo que cierres por completo tu operación.
Recomendación, no operes el día de hoy porque la volatilidad no te va a ayudar. Entonces, hoy cierra el mercado a la 1 de la tarde, al igual que mañana. Ah, no, mañana no hay mercado. Mañana no hay mercado por completo y hoy cierra al mediodía. ¿Ok? No tenemos sino el ISMI de manufactura, que tiene una relación con el PMI. Por favor, hagan una investigación sobre todas las noticias. Vayan a la fuente y el origen de esa noticia, que detrás de esa noticia hay un departamento del Estado que respalda toda la información que ustedes están recibiendo. Entonces, eso es lo que tenemos por aquí.